Los grandes proyectos de irrigación, particularmente en Trujillo, que es el Chavimochic, esa agua ha sido entregada a nuevos grupos prácticamente de latifundistas, como usted ha hablado, por ejemplo, de Leche Gloria. En un gobierno de Venceremos que preside Ronald Atencio, nosotros reactivaremos el Banco Agrario para dar créditos baratos a los campesinos y también precios de refugio. En un gobierno de Venceremos, nosotros elevaremos los aranceles, por ejemplo, para el arroz importado, a fin de proteger la producción de arroz de nuestros hermanos en el Perú. El balón de gas en Megantoni, donde nace el gas, es el más caro del mundo porque pagan 120 soles porque tienen que llevarlo por tierra hasta Pucallpa y luego por río hasta Megantoni. Imagínense, ¿qué pasaría si el Estado peruano interviniera también en la producción o en el control de productos estratégicos de hidrocarburos, entre ellos ahora que el precio del oro está por las nubes? ¿Qué cosa ha pasado? Las reservas internacionales están en dólares, que son papeles fabricados por Estados Unidos. En cambio, si nosotros hubiéramos ahorrado en oro, en barras de oro, más bien las reservas se hubieran duplicado y triplicado. En lugar de tener 40.000 barras, deberíamos tener 60.000, 80.000, y con eso incluso el Estado debería comprar todo el oro que se produce en el Perú. Bueno, el primer mal que tenemos que combatir es la desigualdad social, vale decir, la pobreza. Y Venceremos tiene un compromiso de obviamente gobernar para todos los peruanos. No es que vayamos a nosotros pues a poner de lado a la clase media, a los empresarios, ni nada por el estilo, sino que nosotros tenemos que poner en primer lugar a los pobres y para ellos tenemos que trabajar. Mire, usted está haciendo un resumen de lo que ha dicho nuestro amigo Pedro Franque. Yo, mire, ahorita estoy regresando, y que me disculpen sus oyentes, porque estoy regresando de Chepén. Y justamente ahí hemos tenido un diálogo con los agricultores de Chepén que se dedican a cultivar arroz, maíz, y también me he quedado sorprendido, no sabía, también cultivan el plátano orgánico para la exportación. Pero eso es pequeña agricultura. Ellos son, digamos, lo que se llama agricultura familiar, no son de muchas extensiones de terreno, pero ellos tienen, por ejemplo, problemas con el agua. Los grandes proyectos de irrigación, particularmente en Trujillo, que es el Chavimochic, esa agua ha sido entregada a nuevos grupos prácticamente de latifundistas, como usted ha hablado, por ejemplo, de Leche Gloria. Leche Gloria no solamente está en la venta de la leche. Leche Gloria ha comprado los terrenos de lo que fue la cooperativa y antes hacienda de Casagrande, y actualmente ellos tienen más terreno que lo que antes era la hacienda de Casagrande. Es decir, hay una reconcentración de la propiedad de la tierra, y por otro lado, ellos no se dedican a producir, diríamos, agricultura para el consumo interno, sino básicamente hacen agricultura para la exportación. Eso se llama la agricultura agroexportadora, que está en Trujillo, que está en Piura y que también está en Ica. Y por esa razón es que nosotros hemos venido a decirles a los hermanos de Chepén que en un gobierno de Venceremos que preside Ronald Atencio, nosotros reactivaremos el Banco Agrario para dar créditos baratos a los campesinos y también precios de refugio, porque por ejemplo ahorita es un problema, por ejemplo ellos producen arroz, pero ¿qué pasa? Se importa arroz del Asia, y entonces ese arroz del Asia viene a precio más barato y no puede competir ni siquiera con los compañeros agricultores del arroz de este valle de, digamos, de Chepén, de Chicama o de lo que fuera. Prácticamente van a quebrar porque no pueden competir con esos precios. Y incluso en Estados Unidos, que practica un neoliberalismo, ellos tienen precios de protección para sus productos. Ellos, por ejemplo, ponen los famosos aranceles. En un gobierno de Venceremos, nosotros elevaremos los aranceles, por ejemplo, para el arroz importado, a fin de proteger la producción de arroz de nuestros hermanos en el Perú. Solo, por ejemplo, para ponerle un ejemplo. Por otro lado, también tendemos pues que poner ese crédito más barato, y por ejemplo también, usted sabe que para la agricultura, ya sea de familiar o la agricultura de gran extensión, se necesita abono, se necesita fertilizantes. Mire, yo soy de Piura, y usted habrá escuchado de los fosfatos de Bayóvar.
Para eso incluso se ha hecho una carretera nueva, porque ya no es la carretera panamericana antigua que iba por Olmos, por Motupe, no. Ahora va por Morrope y se sale prácticamente a Catacao, se empiora. ¿Por qué? Porque esa carretera, por ahí se extraen las piedras, la roca fosfórica de Bayóvar, eso se va al extranjero, la procesan y vienen ya los productos nitrogenados, lo que es necesario para el abono de la tierra. Entonces la gran pregunta es: ¿y por qué el Estado no puede intervenir en la producción digamos, de nutrientes para la tierra? Y también, miren, el Perú tiene gas. Ustedes habrán escuchado hablar del gas de Camisea, que está en la convención en el Cusco. Y ahí hay un distrito que se llama Megantoni. Mire, de ahí sale el gas por tuberías, se viene a Pisco, lo procesan, lo distribuyen en el mundo. Incluso en Chile el balón de gas es más barato que el balón de gas en Lima. Y lo que es peor, para que escuche una paradoja de la vida, el balón de gas en Megantoni, donde nace el gas, es el más caro del mundo, porque pagan 120 soles porque tienen que llevarlo por tierra hasta Pucallpa y luego por río hasta Megantoni. Imagínense, ¿qué pasaría si el Estado peruano interviniera también en la producción o en el control de productos estratégicos de hidrocarburos, entre ellos el gas, y del gas, aparte de comercializar el gas, de llevar adelante el gaseoducto al sur del Perú, es decir, a Cusco, a Puno, a Arequipa, Moquegua y Tacna, y además poner el gas de servicio doméstico, no solamente en los barrios residenciales de Lima, sino también en Comas, en Caraballo, ¿me entiende? Pero para eso el Estado tendría que ser dueño de ese gas. Y por último, en todo caso, podría de repente un privado también participar, pero de manera subordinada, y no como ahora que el Estado no puede participar en actividad empresarial. Pero ¿para qué voy al gas también vinculado a la agricultura? Porque yo antes no me había enterado que un derivado del gas es la urea. Y la urea es el principal fertilizante que utiliza la agricultura, y es una paradoja que estemos comprando urea de Europa, de Canadá, teniendo nosotros el gas del cual se puede fabricar la urea, como lo hacía Evo Morales en Bolivia a precio barato para los agricultores. Todas esas cosas se tienen que recuperar, estimada amiga, pero ¿sabe qué? Para eso se necesita una transformación radical. Se necesita una nueva constitución. ¿Por qué? Porque la constitución neoliberal privatizadora de 1993 de Fujimori ha prohibido que el Estado participe en actividad empresarial. Y si lo hace, tiene que ser ni siquiera por mandato legal, sino que tiene que respetar los contratos ley. Y esos contratos ley, ¿sabe para cuántos años son? No es pues con un contrato de arriendo que usted arrienda su departamento por 2 años, no. Los contratos de ley son por 30 y por 40 años. Es decir, es una cosa insoportable. Entonces nosotros tenemos que revisar todos esos contratos y tener una visión patriótica y nacionalista como la tuvo Velasco Alvarado cuando nacionalizó la Bre y Pariñas, el petróleo de Talara, el 9 de octubre de 1968. Y por eso se había puesto un feriado el 9 de octubre, que era el Día de la Dignidad Nacional, porque ese día se puso de lado a una empresa que era símbolo de la dominación imperialista. Pero como ahora Estados Unidos a la mala quiere convertir al Perú y América Latina en su patio trasero con el señor Donald Trump, usted que sigue de cerca las noticias, ¿qué está haciendo ahorita el gobierno de Estados Unidos? Está indirectamente promoviendo la privatización total de Petroperú. Petroperú, por lo menos, pese a que la mayor parte ha sido privatizada, mantiene una refinería, la de Talara, que recién ha sido modernizada. Y nosotros por la refinería de Talara tenemos que en los grifos de Petroperú, por ejemplo, la gasolina premium, que es la que más se consume, cuesta por lo menos 6 soles menos en Petroperú, y en los grifos Primax y todo eso que fueron privatizados y fueron otorgados al grupo Romero, no del Banco de Crédito, ellos venden la gasolina más caro. Entonces los precios que el Estado cobra a través de una empresa como Petroperú sirve para, por ejemplo, regular de alguna manera los precios de la gasolina, porque si no se dispararían. Y dígase de paso, tenemos la gasolina más cara del mundo. Y usted también, Pedro Franklin habló de los bancos. Imagínese que aquí usted pone 100,000 soles de ahorros en un banco, no le dan ni un sol de interés en un año. Pero si usted presta 100,000 soles, le van a cobrar el 70, el 80% de interés anual. Se imagina, es un interés criminal. ¿Por qué? Porque el Banco Central de Reserva, dominado por un neoliberal que es el señor Julio Velarde,
no dice absolutamente nada y tenemos el crédito más caro del mundo. Y ahora que hablamos de reservas internacionales de divisas, ahora que el precio del oro, del oro está por las nubes, ¿qué cosa ha pasado? Las reservas internacionales están en dólares, que son papeles fabricados por Estados Unidos. En cambio, si nosotros hubiéramos ahorrado en oro, en barras de oro, más bien las reservas se hubieran duplicado y triplicado. En lugar de tener 40.000 barras, deberíamos tener pues 60.000, 80.000, y con eso incluso el Estado debería comprar todo el oro que se produce en el Perú, así sea de procedencia ilegal, porque por ejemplo el oro que se produce en el Perú, ¿de dónde se va? A Bolivia, porque ahí el Estado compra el oro a través del Banco de la Nación. Y aquí podríamos resolver ese tema de la minería ilegal con una decisión muy bien sencilla. El Estado, a través del Banco de la Nación, compra el oro, la gente llega, ya no va a haber al sicariato, que los robos para el oro, lo vende el oro, y el Estado, ¿dónde guarda ese oro? Lo guarda en las bóvedas del Banco Central de Reserva. Pero como tenemos un gobierno proimperialista que obedece lo que dice la Reserva Federal Norteamericana, simplemente compramos dólares cuando sabemos que ahora que están surgiendo los BRICS, ¿no? Los BRICS, que ya están comerciando en su propia moneda, ya el dólar tiene que dejar de ser la moneda única en el mundo. Y tenemos que ir también en el Perú, porque el Perú no puede comprar en soles, pues, usando su estable el sol peruano. Entonces nosotros podríamos estar negociando mejores condiciones, porque ahora ¿qué pasa? Si usted quiere importar o exportar, primero su moneda nacional tiene que convertirla en dólar, porque es la divisa internacional. Pero con el surgimiento de los BRICS, el Perú debería formar parte de los BRICS, y si nosotros somos gobierno, convenceremos, abandonaremos ya la política de tener sin ningún respaldo, y nosotros más bien tendríamos que comerciar en nuestra propia moneda. Si les compramos a la China, pues le compramos en soles, y si ellos nos compran a nosotros, nos pagarán en yuanes. Si compramos en Japón, ellos nos comprarán con sus yenes, y si compramos en la India, con la rupia, y si compramos en Brasil, con el rublo, perdón, con el real, ¿no? Y así en la propia moneda de cada país. Pero para eso necesitamos una posición patriótica, y para eso necesitamos ganar las elecciones del 12 de abril venidero, y por eso que pensaremos está participando con la intención de que seamos mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, y además conquistar la presidencia de la República. ¿Y por qué es necesario que seamos mayoría en las dos cámaras? Porque si ganamos solo la presidencia y la derecha gana en el Parlamento, nos va a pasar lo que le pasó a Pedro Castillo. Le ponen una camisa de fuerza, lo extorsionan con la vacancia, lo extorsionan con la censura de los gabinetes ministeriales, y desestabilizan al gobierno, y terminamos como ahora, que la derecha no ganó, pero sin embargo la derecha gobierna ahora. Es una cosa que no se da en ningún país del mundo. Eso ocurre solo en el Perú. Por eso nuestros hermanos del Perú, los que viven en el Perú y los que viven en el extranjero, debían ser conscientes de esa situación, que hay que cambiar el rumbo, que hay que acabar con el neoliberalismo, y para eso tenemos que avanzar también en una nueva asamblea constituyente. Porque es muy importante hablar de este tema. Pedro Franqui, que es parte también del equipo de Venceremos, ¿no? Así es, economista Pedro Franqui. Sí, él en Hildebrand en sus 13, en octubre del año 2025, escribió: la política se dedica a mantener el status quo favorable a los grupos de poder económico. Las grandes mineras vienen obteniendo ganancias extraordinarias, y se ha frenado cualquier intento de que se les cobre lo justo. Grandes monopolios como Bacus en la cerveza, Gloria en la leche, Inca Pharma y las redes de boticas en las medicinas, Alicorp en alimentos industrializados, y el oligopolio bancario siguen abusando de los consumidores sin control. Engordar a corto plazo sus grandes billeteras predomina sobre el interés nacional. Este núcleo de poder económico ha mantenido una fuerte influencia en la política peruana por más de 30 años. La caída de Fujimori, a cuya dictadura estuvieron muy amarrados, no los afectó, porque siguen hasta el día de hoy, son los que mandan en la sombra. Los grandes jefes de estos grupos monopólicos no participan directamente en la política.
prefieren mantener relaciones ocultas al más alto nivel. El poder de este cogollo monopólico ha sido cuestionado varias veces en las últimas décadas porque la mayoría de nuestro pueblo rechaza esta situación de inequidad, abuso y corrupción, pero son muy resistentes y maniobreros. Lograron capturar a Cosito Humala, odiaron tanto a Vizcarra que lo vacaron, aunque no consiguieron que su escogido Merino se sostuviera. Finalmente lograron tirarse abajo a la democracia, imponiendo a la traidora Dina Boluarte, asesinando a más de 50 peruanos, entre ellos 7 menores de edad. Vivimos estos años un gobierno oligárquico. No tenemos un gobierno del pueblo, sino el de unos pocos. A ellos no les importa el sufrimiento de los transportistas extorsionados. No les importa la salud pública o la corrupción rampante. Solo les importa sus enormes ganancias y seguir con sus abusos de explotación. Esta oligarquía quiere quedarse en el poder, capturando al Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia, el Ministerio Público y ahora van por el Jurado Nacional de Elecciones. A estos grupos de poder económico, este cogollo de mineros y agroexportadores, bancos, AFP y grandes monopolios, les servirá muy bien Keiko, López Aliaga, Carlos Álvarez, Carlos Spa, etc. Como respaldo para impedir cualquier cambio, vienen armando un Senado bajo su control y una legalidad sometida vía el Tribunal Constitucional y la Junta Nacional de Justicia. Ya no ocultan su postura. El pueblo mayoritariamente rechaza esta enorme desigualdad, los abusos de los monopolios y el extractivismo concentrado. Por eso, para mantenerse en el poder, esta nueva oligarquía viene acabando con nuestra democracia y no debemos permitírselo.